Vamos a hacer un ejemplo de equilibrio rotacional. Considere el siguiente letrero. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos una pared, ¿sí? En esta pared hay una bisagra, ¿verdad? La bisagra es la parte donde un objeto puede girar. Y esta bisagra sostiene una barra. Hay una cuerda que mantiene unida a la barra con la pared en este extremo. Y luego, aquí viene otra cuerda y esta cuerda sostiene un letrero que tiene un peso de 300 newtons. La barra tiene un largo de 4 metros. Esta cuerda tiene un largo de 5 metros. Y este extremo de la pared tiene un tamaño de 3 metros. Obviamente no esta escala, ¿verdad? Sabemos que la barra tiene un peso de 190 newtons. Determine la tensión sobre la cuerda. Muy bien. En este problema, nosotros tenemos una barra que sostiene el letrero. Y la barra, por el hecho de experimentar tantas fuerzas, porque experimenta en primer lugar el peso del letrero, ¿verdad? También experimenta su propio peso. Experimenta la tensión de la cuerda. Y además experimenta una fuerza de contacto con la bisagra, de la cual no sabemos mucho. Entonces, para que el sistema esté en equilibrio, tiene que cumplir con el equilibrio traslacional y el equilibrio rotacional. Vamos a ver. Si yo tengo un triángulo donde un lado mide 3 metros, un lado mide 5 metros y otro lado mide 4 metros, este triángulo yo podría saber cuánto mide este ángulo de acá. ¿Cuánto mide? 90, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Cómo sabemos que mide 90 grados? Es una terna pitagórica, muy bien, sí, correcto. Es una terna pitagórica, ¿verdad? Ustedes saben que el número 3, el número 4 y el número 5 cumplen con la fórmula de Pitágoras, ¿verdad? 5 al cuadrado es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Muy bien. Entonces, voy a hacer por aquí aparte un diagrama del cuerpo libre, pero solo para la barra. Esta es la barra. Muy bien. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la barra? Bueno, ¿cuál normal? ¿Hacia dónde apunta la normal en este caso? Ok, no es con la pared, realmente es con la bisagra. La bisagra es una pieza redonda, ¿verdad?
Entonces, como la pieza es redonda, nosotros no sabemos realmente hacia dónde apunta la normal. Como no lo sabemos, entonces vamos a suponer que la normal, si existe, tiene dos componentes. Una componente en X y una componente en Y. En X y en Y. Bien. Y están actuando sobre el extremo izquierdo porque el extremo izquierdo es el que hace contacto con la bisagra. ¿Cuál otra fuerza está actuando? El peso de la caja o el peso del letrero, ¿verdad? Y está actuando de este lado. $300 N. ¿Cuál otra fuerza? La tensión. La tensión está actuando hacia esta dirección más o menos. Para poder saber hacia qué dirección apunta la tensión, yo tengo que sacar el ángulo zeta. El ángulo zeta es este ángulo que está acá, ¿verdad? Yo puedo calcular zeta usando alguna de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, yo podría usar el hecho de que la tangente de zeta es igual a 3 sobre 4 metros, ¿verdad? Porque la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y a partir de ahí, podría decir que z es igual al tangente inverso de 3 metros sobre 4. Y entonces z es igual a 36.87. Muchas gracias, Tomás. ¿Y cuál otra fuerza? El peso de la propia barra, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué lugar está actuando el peso de la propia barra? ¿O a dónde sería razonable pensar que está actuando? ¿Perpendicular a? Abajo. ¿Pero en qué lugar? En el medio. ¿Ok? En el medio. Porque asumimos que ahí se concentra el centro de masa de la barra, ¿verdad? 190 newtons. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas. ¿Sí? Pero más importante aún, tenemos 3 incógnitas. O sea, tenemos 3 cantidades que no conocemos, que sería la NY, la NX y la tensión T. Si yo quisiera conocer las 3 cantidades, entonces yo necesitaría tener 3 ecuaciones. Por lo tanto, uno se da cuenta que aplicando solamente las fórmulas de Newton no es suficiente, porque la fórmula de Newton me da 2 ecuaciones, una para el eje X y otra para el eje Y. Y como yo tengo 3 variables, yo necesito tener 3 ecuaciones, no 2. Entonces, la tercera ecuación, vamos a usarla con la sumatoria de torques para garantizar el equilibrio rotacional. Muy bien. Primero, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Recuerden que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa de la barra por la aceleración en Y. Como la barra no se está moviendo en el eje Y, entonces la aceleración en Y es igual a 0. Pero la suma de fuerzas en el eje Y incluirían entonces a cuáles fuerzas. La normal en Y. Uh-huh. Ajá. Y la tensión en Y. La tensión en Y sería más T por el seno de Z, ¿verdad? Y esto sería igual a 0. Yo podría acomodar esto un poquito más para que me quede más bonito y decir que esta ecuación lo que quiere decir es que NY más T
por el seno de zeta es igual a 490 metros, ¿verdad? Y me quedaría entonces con esa ecuación. A esta ecuación la vamos a dejar un momento por aquí. La vamos a llamar la ecuación 1. Mientras tanto, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, pero en X. Y vamos a igualar a la masa por la aceleración en X. La sumatoria de fuerzas en X, ¿qué fuerzas debe incluir? Nada más. No, y la tensión. Y la tensión X, ¿verdad? Ok. La aceleración en X también es 0, ¿verdad? Y la sumatoria de fuerzas en X sería entonces NX. La tensión, aunque se encuentra en el extremo derecho, apunta hacia la izquierda, ¿verdad? Lo que importa es hacia dónde apunta hacia la izquierda. Entonces sería menos la tensión por el coseno de zeta igual a 0. Y a esa ecuación no podemos hacerle nada más. Vamos a llamar a esta la ecuación número 2. Así que por el momento nosotros tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas. Tenemos la tensión aparece en ambas ecuaciones, ¿verdad? Tenemos a NX y tenemos a NY. Hace falta entonces formular una ecuación adicional para poder encontrar los valores de estas fuerzas. Y la ecuación adicional va a ser la sumatoria de torques. Ahora, cuando uno hace la sumatoria de torques de un cuerpo que no está girando, como esta barra, puede ser un poco difícil determinar en qué lugar tomamos como el centro de giro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les había enseñado que para calcular los torques alrededor de un cuerpo hay que tomar el brazo de palanca y el brazo de palanca se definía como la distancia que hay entre el centro de giro y el punto donde aplico la fuerza. Pero si esta barra no está girando, entonces nosotros no sabemos alrededor de qué punto gira. Realmente lo que uno hace es que uno define arbitrariamente el punto de giro. Cualquier punto de la barra, o inclusive cualquier punto fuera de la barra, es un punto de giro perfectamente bueno. La decisión se toma a partir de lo que puede ser más fácil para nosotros, lo que puede ser más sencillo. Ahora, recuerden que el torque se calcula sacando el producto cruz del brazo de palanca, cruz la fuerza. El torque de una fuerza es igual a 0 cuando ocurre una de las siguientes situaciones. El torque es 0 si el brazo de palanca es 0. También es 0 si la fuerza es igual a 0. Y también es igual a 0 cuando el brazo de palanca y la fuerza son paralelos o antiparalelos. Ninguna de estas fuerzas, hasta nosotros podemos saber, es igual a 0. Pero yo podría fijar el punto de giro exactamente en el lugar donde se está aplicando una de las fuerzas que no conozco para poder justificar que el brazo de palanca sea 0 y por lo tanto tomar el torque de esa fuerza como 0 para simplificar el cálculo. Entonces, yo voy a tomar el punto de giro exactamente en el lugar donde se encuentra la bisagra, aquí. ¿Por qué? Porque si yo tomo el punto de giro en el punto de la bisagra, yo sé inmediatamente que el torque de la normal en X y la normal en Y va a ser igual a 0, porque la normal en X y la normal en Y están actuando exactamente en ese lugar. Y por lo tanto, sus respectivos brazos de palanca serían 0. Lo que me quedaría por hacer sería determinar los brazos de palanca de las otras fuerzas. El primer brazo de palanca sería el brazo de palanca de
el peso de la barra, que sería este vector de acá, ¿verdad? Vamos a llamar a este el vector R1, y R1 mide la mitad de lo que mide la barra, porque el peso de la barra se concentra en la mitad, ¿verdad? Entonces sería 2 metros. Mientras que el brazo de palanca del peso del letrero sería el vector que sale del punto de giro y llega hasta este extremo. Lo voy a llamar el vector R2. Y R2 va a tener una medida de 4 metros. Incidentemente, el brazo de palanca del peso del letrero es el mismo brazo de palanca de la tensión, porque la tensión y el peso del letrero son fuerzas que se concentran en el extremo derecho de la barra. O sea, se concentran en el mismo lugar. Entonces, vamos a definir la tercera ecuación, que es el equilibrio rotacional. El equilibrio rotacional exige que la sumatoria de todos los torques sea igual a 0. Entonces, los torques que yo debo tomar en cuenta serían el torque del peso de la barra, el torque del peso del letrero y el torque de la tensión. Pongámoslo así, el torque de la tensión, vamos a llamarlo tau T, letra tau y una T, más el torque del peso de la barra, pongámosle tau PB, donde PB significa el peso de la barra, más el torque del peso del letrero. Entonces llamémoslo el torque tau PL. PL significaría el peso del letrero. Y esto tiene que ser igual a 0. Muy bien. Vamos a ir uno por uno. Para calcular el torque de la tensión, yo debo consultar el dibujo, ¿verdad? Y ver cuál es la fuerza, en este caso sería la tensión, y cuál es el brazo de palanca, en este caso sería el vector R2. Entonces el torque de la tensión sería el producto cruz de R2 cruz el vector de tensión. Vamos a hacer un diagrama como el que hicimos la clase anterior para determinar cuál es el ángulo que se forma entre estos dos vectores. Tomamos un eje Y, tomamos un eje X. Estos dos. Ok, vean. El vector R2 apunta horizontalmente hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, R2, cuando yo lo copio, lo puedo representar así. Ese sería R2. El vector de tensión apunta formando un ángulo Z con el eje X negativo, o sea, con el eje de la izquierda. La tensión iría hacia esta dirección. Y este es el ángulo Z.
Zeta era igual a cuánto? 36.87 grados. Pero el ángulo que importa es el que se forma entre los dos vectores. Es este ángulo de acá. Llamémoslo zeta t. ¿Cuánto mide zeta t? $180 menos 7, o sea, es igual a 180 menos 36.87. 143.13 grados. Muy bien. Así que este torque tiene una magnitud que es igual a la magnitud de R2 por la magnitud de la tensión por el seno de 143.13 grados. Es decir, es igual a 4 metros por el seno de 143.13 por la tensión T. La tensión T no la conozco. Sigue siendo una cantidad que yo no he calculado. Es una incógnita. Pero sí conozco el valor del brazo de palanca y sí conozco el valor del ángulo. También podría saber si este torque es positivo o es negativo. Lo puedo saber usando la regla de la mano derecha. Entonces, vamos a poner la mano derecha, vamos a abrir, ¿verdad? Vamos a apuntar con los 4 dedos hacia la dirección donde se encuentra el brazo de palanca. El brazo de palanca apunta hacia la derecha, ¿verdad? Y vamos a cerrar la mano derecha hacia la dirección del torque, de la tensión. De la tensión, ¿verdad? Para cerrar hacia esta dirección, yo tengo que voltear la mano hacia arriba y cerrar así. Entonces, el torque de la tensión es positivo o es negativo. Vamos a ver, el pulgar apunta hacia adentro o hacia afuera de la página. Si apunta hacia afuera, ¿es positivo o es negativo? Positivo, ¿verdad? Es positivo. Entonces, el torque de la tensión sería más 4 metros por el seno de 143.13 por la tensión en K. Todavía queda entonces pendiente calcular la tensión. La tensión sigue siendo una cantidad que no conocemos. Vamos a subrayarla para recordarnos que no la hemos calculado todavía. Luego voy a calcular el torque del peso de la barra. El torque del peso de la barra se calcula sacando el producto cruz del brazo de palanca del peso de la barra, que sería el vector que mide solo la mitad de la longitud de la barra, ¿verdad? Sería 2 metros. Producto cruz, el peso de la barra, que son 190 newtons. Esto sería R1 cruz el peso de la barra. Llamémosle WPB. Para saber hacia dónde apuntan estos vectores, vamos a hacer un diagrama por aparte, ¿verdad? El vector R1 apunta horizontalmente hacia la derecha.
Y el peso de la barra apunta, como sabemos, verticalmente hacia abajo. Así, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo que se forma entre los dos? 90 grados, ¿verdad? Así que esto es la magnitud de R1 por 190 newtons por el seno de 90. El seno de 90, ¿cuánto era? 1. Muy bien. Entonces esto es igual a 2 metros por 190 newtons por 1. Así que esto es igual a 380 newtons por metro. Este torque será positivo o será negativo. Usando la regla de la mano derecha. Abro la mano derecha, apunto hacia la dirección de R1, R1 apunta hacia la derecha, ¿verdad? Y cierro mi mano hacia la dirección del peso. Pero el peso apunta verticalmente hacia abajo. Entonces, para poder cerrar mi mano hacia esa dirección, yo debo voltear la mano y cerrar, ¿verdad? Así. Entonces, el pulgar apunta hacia adentro. Y por lo tanto, el torque es positivo o es negativo. Negativo, ¿verdad? Es negativo porque mi pulgar apunta hacia adentro de la página. El torque del peso de la barra sería menos 380 newton por metro en K. Chicos, acaba de empezar a llover. Si se escucha mal, me avisan, porfa. Falta el torque del peso del letrero. Pero eso es muy fácil, ¿verdad? Para calcular el torque del peso del letrero, tomamos el peso del letrero, que son 300 newtons, tomamos el brazo de palanca del peso del letrero, que también es R2, ¿verdad? Entonces sería R2 cruz el peso del letrero. Hacemos el diagrama, ¿verdad? El vector R2, como sabemos, apunta hacia la derecha. El peso del letrero apunta hacia abajo. Y se forma un ángulo de 90 grados. De hecho, la geometría es totalmente igual a la del peso de la barra, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el torque del peso del letrero también va a ser negativo. Va a ser entonces menos 4 metros por 300 newtons por el seno de 90 en K. Y eso es menos 1200 newton por metro en K, ¿verdad? Vamos a ver, chicos, chicas, ¿alguna duda hasta aquí?
Estoy leyendo el chat, chicos, pero en el chat no dice nada. Ah, ok, sí. Felipe, no se preocupe, tranquilo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer todo esto para poder sacar la sumatoria de torques. Como sabíamos, entonces, la sumatoria de torques era igual al torque de la tensión más el torque del peso de la barra más el torque del peso del letrero eran iguales a cero. Sí. Ay, perdón. El torque de la tensión me había quedado en términos de la tensión. Aquí está. Era 4 metros por el seno de 143.13 T, ¿verdad? En K. El torque del peso de la barra era menos 380 newton por metro en K. Y el torque del peso del letrero era menos 1200 newton por metro en K. Y esto es igual a cero. Así que yo puedo usar esta ecuación para despejar la tensión. La tensión sería igual a 380 newton por metro más 1200 newton por metro entre 4 metros por el seno de 143.13. Casualmente, cuando yo resuelvo eso, me va a quedar que la tensión es una cantidad que está en newton. Obviamente, porque la tensión es una fuerza, ¿verdad? ¿Cuánto da? 658 newtons. Con eso sacamos entonces la tensión. En teoría, con este resultado sacamos toda la pregunta, pero vamos a terminar de calcular también las normales, porque eso también era parte del problema, ¿verdad? Recordemos que las normales eran las fuerzas de contacto entre la barra y la bisagra. Las normales aparecían en la ecuación 1 y en la ecuación 2, que yo había deducido aplicando la sumatoria de fuerzas en X y en Y. La ecuación 1 dice que NY más T seno de zeta es igual a 490 newtons. ¿Cuánto? 90. Así que NY es igual a 490 newtons menos la tensión
por el seno de zeta. NY es igual a 490 newtons menos 658 newtons por el seno del ángulo que era, ¿cuánto era? 36 puntos. 87 grados, gracias. NY es igual a 95.2 metros. Ese va a ser otro resultado muy importante. Y finalmente, usaré la ecuación 2 para sacar NX. La ecuación 2 dice que NX menos la tensión por el coseno de zeta es igual a 0. Por lo tanto, NX es igual a la tensión por el coseno de zeta. Es igual a 658 newtons por el coseno de 36.87 grados. NX es igual a 526 newtons. Entonces, despejamos la tensión, despejamos NX y despejamos NY aplicando la condición de equilibrio traslacional y equilibrio rotacional. Vamos a plantear otro problema. No sé si me da tiempo de terminar de ver. Ponga el siguiente problema. Entonces, tenemos una pared, tenemos una bisagra, tenemos una barra, tenemos una cuerda horizontal y otra cuerda que sostiene un peso de 1 kilogramo. ¿Sí? Suponga que la barra y el peso son ambos de 1 kilogramo. Calcule la tensión sobre la cuerda y el valor de las componentes de la normal con la bisagra. Es decir, para este problema, les voy a pedir que calculen esta tensión, que calculen NX y NY.
Bueno, y sabiendo, entonces se me olvidó decirlo, que aquí entre la cuerda y la barra se forma un ángulo de 30 grados. Muy importante. Ok. Esto lo vamos a hacer en la siguiente lección.